Entonces, como siempre, sean bienvenidos. Vamos a ver el primer ejemplo de la clase de hoy. El primer ejemplo va a consistir en el siguiente ejercicio. Entonces, como primer ejemplo, vamos a tener la integral, en este caso de esta función. Tenemos la integral de t más 1 sobre t a la 3 medios. Entonces, aquí sería la integral de t más 1 aquí sobre t. Permítanme, acá en el denominador va t. Bien, y esto está elevado a la 3 medios. Ahora, esto es lo que tenemos. Pero además de eso, esto está siendo multiplicado por t al cuadrado menos 1. T al cuadrado menos 1 sobre t al cuadrado. Entonces aquí todavía no falta. Acá estaría multiplicado por t al cuadrado menos 1. Y en el denominador aquí está t al cuadrado. Entonces ahí lo tenemos. Y no nos olvidemos del diferencial. El diferencial es d de t. Entonces aquí todavía nos falta d de t. Vamos con la solución. Ahora, para la solución, ¿qué vamos a hacer? En la solución lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso, a veces es difícil identificar cuál es la sustitución indicada, tal cual les había mencionado en clases anteriores. Sin embargo, cuando nosotros tengamos cierta experiencia, vamos a tener la madurez necesaria para poder identificar esto de una manera un poco más fácil que de cuando iniciamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo quiero que observen lo siguiente. Si nosotros hacemos el siguiente cambio de variables y decimos sea, y acá decimos u igual a t más 1 sobre t, ¿qué va a pasar con el diferencial? Bueno, tenemos que derivar, en este caso, tendríamos que derivar a ambos lados y acá notamos lo siguiente. Entonces, aquí quiero que notemos el siguiente comportamiento. Acá tenemos esta función, ¿cierto? Entonces, esto va a ser como un punto y aparte, chicos. Esto es como una observación. Entonces, vamos a colocarlo aparte. Esto de aquí, nosotros lo podemos escribir como t más t a la menos 1. Eso por propiedades que conocemos de propiedades de álgebra que nosotros conocemos. Entonces, esta parte ya nos queda clara. Después, cuando nosotros derivamos a ambos lados, me queda que la derivada de u con respecto a t, ¿cierto? Es igual a d de t con respecto a t más d de t a la menos 1 con respecto a t. Nosotros sabemos aquí que la derivada de esto es 1. La derivada de t es 1. Y acá lo que pasa es que el menos sale afuera, menos 1, y acá queda t a la menos 2. Porque t sería t, bueno, t a la menos 1 es t a la menos 2. Después de eso, esto es igual a 1 menos 1 sobre t al cuadrado, por la misma propiedad que utilizamos aquí. Y ahora aplicamos lo de la carita feliz. Vean que ahora, si aplicamos la carita feliz, esto será igual a t al cuadrado, multiplico en cruzado, menos 1, y en el denominador va este t al cuadrado. Esto de acá, que coincide con esto que tenemos acá. Entonces decimos, recordemos, acá como que mandamos a multiplicar este d de t. Entonces, d de u es igual a t al cuadrado menos 1
sobre t al cuadrado. Entonces aquí me queda esto, sobre t al cuadrado. Entonces, se mira un poquito complicado este problema, pero en realidad, haciendo el cambio de variable indicado, vemos que se resuelve de forma fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué pasa cuando hacemos cuando sustituimos aquí. Vamos a ver qué sucede. Esto era solo un paréntesis, esto era como una observación que quería que vieran. Entonces, por eso es que tenemos que esto es de du. De ahí, nosotros realizamos esta integral, ¿cierto? La integral de t más 1 sobre t. Ahora, esto de acá, recordamos que es u, pero todavía no lo vamos a sustituir. Ahora solo estamos volviendo a escribir esa integral que tenemos acá, t al cuadrado menos 1, y en el denominador nos va t al cuadrado. Entonces ahí está t al cuadrado d de t. Ahora hay que observar quién es u. Esto es a la 3 medios, ¿cierto? Esto elevado a la 3 medios. ¿Quién es u? U es esta expresión de aquí. Entonces esto sería la integral de u a la 3 medios. Y resulta que esta expresión de acá es d de u. Porque vean que d de t, perdón, d de t multiplicado por esta expresión, que es t al cuadrado menos 1 sobre t al cuadrado, es d de u. Entonces, esto de acá es d de u. Ya lo tenemos. Y ahora esa integral es fácil de hacer porque solo sería, aquí sería u a la 3 medios más 1. Y en el denominador también, más 1. 3 medios más 1. 3 medios más 1 más alguna constante. Después de hacer esto, esto sería 5 medios, u a los 5 medios. Y acá en el denominador también me queda 5 medios. Entonces me queda 5 medios también. Y ahora lo que hacemos es la ley de la orejita, ¿cierto? 5 medios más c. Aunque no le parezca, este u sobre este u hay un 1. Entonces ahí podemos aplicar la ley de la orejita. Esto sería igual a 2 quintos al aplicar la ley de la orejita. No me queda mucho espacio, así que voy a hacerlo en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva continuamos. Bien, esto sería igual a 2 medios, 2 quintos, perdón, 2 quintos por u a la 5 medios. Más una constante. Ahora, hay que recordar quién es esta constante. ¿Quién era u? ¿Quién es u? U es igual a 1, perdón, a t. Acá es t más 1 sobre t. Entonces esto sería t más 1 sobre t. De este modo, esto es igual a 2 quintos de, y acá tendríamos t más 1 sobre t elevado a las 5 medios más la constante.
Ahora, por lo tanto, la integral que nosotros queríamos encontrar, que es la integral de t más 1/t, por t al cuadrado menos 1/t de dt, perdón, sobre t al cuadrado era, sobre t al cuadrado de dt es igual a esta expresión que tenemos acá, 2/5 de, en este caso, recordemos, esto es a la 3 medios, ¿cierto? Estaba elevado a la 3 medios, de t más 1/t, elevado a la 5 medios más una constante. Ahora, como siempre, vamos a identificar quién es f minúscula, que en este caso f minúscula sería toda esta función. Esta es f minúscula. ¿Y f mayúscula quién es? F mayúscula sería esta función de acá. Esta es f mayúscula. Y esta de acá sería la respuesta que estábamos buscando. Entonces ahí la tenemos. Esa sería la integral. Como podemos ver, es muy importante la selección de, en este caso, la variable que vamos a sustituir. Muy importante que sea una sabia elección para poder, pues, resolver este problema. Ahora vamos con un segundo ejemplo, ya terminando esta parte. Ya hicimos uno que es, pues, algebraico. Vamos con uno que sea trigonométrico. Entonces vamos con este, por ejemplo. Este último, se mira un poquito más difícil. Secante por tangente por el coseno de la secante de x. Entonces vamos a ver. Sería el ejemplo 2. Vamos a ver que este ejemplo 2 es la integral de la secante de x por la tangente de x. Entonces tenemos secante por tangente por el coseno de la secante. Por el coseno de la secante de x. De x. Entonces este problema sea un poco más complicado de lo que realmente es. La solución, la verdad, es bien simple. Vemos que aquí todos los ángulos, aquí el ángulo es x, aquí el ángulo es x, aquí el ángulo del coseno es que es algo raro. Es el ángulo del coseno es secante de x. Entonces, por ahí creo que nos vamos dando una buena idea de cuál sería una sustitución adecuada para este problema. Decimos CAU igual a la secante de x. Entonces, esta sería secante de x, ¿cierto? Entonces, d de u, ¿cuál es la derivada de la secante? Es secante por tangente. Entonces sería aquí secante de x por tangente de x de dx. Ya sería la derivada. De ahí, notemos que esto de acá, secante por tangente de dx, es d de u. Entonces aquí ya tengo secante, tangente y d de x, y eso sería mi d de u. Así que la integral de, en este caso, secante por tangente, secante de x por tangente de x por el coseno de la secante de x, d de x,
es igual a, y acá vemos que tenemos coseno. ¿El coseno de quién? De U. ¿Por qué U? En este caso sería la secante. Este es U. Luego que tenemos eso, todo esto secante por tangente de dx resulta ser d de U. ¿Y la integral del coseno cuál es? La integral del coseno es el seno, porque la derivada del seno es coseno. Entonces, seno de U más la constante. Y acá hay que recordar también quién es U. U es igual a la secante de X. Entonces hay que recordar eso. De este modo, tenemos que esto es seno de la secante de X más la constante. Por lo tanto, la integral de la secante de X por la tangente de X por el coseno de la secante de X de dx es igual al seno de la secante de X más una constante. Entonces, nuevamente vamos a identificar aquí quién es nuestra f minúscula. Que para este caso sería toda esta expresión de aquí. Toda esta expresión es f minúscula. Y esta de acá sería nuestra f mayúscula. Y ahí tendríamos nuestro problema resuelto. Ya está. Hasta ahí estaría. Entonces vemos que solamente había que hacer esta sustitución y había que derivar, ¿verdad? Hay que derivar. Ya con eso pues lo teníamos resuelto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de la integral definida. Entonces, ¿qué queremos saber sobre la integral definida? Vamos a partir de la definición de la integral definida. Entonces, acá tenemos una definición y esto tiene que ver con sumatorias. La integral definida tiene que ver con sumatorias. Resulta que la integral tiene una aplicación bien interesante. La aplicación de la integral es encontrar áreas, así es. Resulta que lo que pasa con esto de acá es que la definición de la integral está en términos de la sumatoria de ciertos rectángulos. Lo vamos a explicar. Vamos a explicar acá un poquito mejor. Por acá tengo una presentación que les puede servir. Aquí tengo una presentación. Bien, vamos a entenderlo así. Miren, esto de acá es una curva. Entonces, nosotros tenemos una curva y da la casualidad de que nos interesa calcular el área que está bajo esa curva. O sea, queremos saber cuál es el área. Así que nosotros, bueno, Riemann más bien dicho, Riemann vino y dijo, bueno, ¿qué tal si yo lo que hago es que tomo un fragmento, tomo un intervalo, y en ese intervalo es que me interesa calcular el área bajo la curva. Entonces, tenemos un intervalo que va de A hacia B. Ese es nuestro intervalo. Y queremos saber cuál es el área debajo de esta curva. O sea, esto queremos saber, el área debajo de la curva. Acá, esto no. Solo debajo de la curva, el área. Nos interesa, pero no tenemos forma de saberlo. Entonces vino Riemann y dijo, bien,
hay una forma. ¿Cuál es? ¿Qué tal si nosotros empezamos a, a tomar puntos en la curva? Por ejemplo, vamos a tomar este punto. Este es un punto en la curva, ¿cierto? Vamos a ver. Este de acá es un punto en la curva. Este de acá es otro punto en la curva. Este de acá es otro punto en la curva. Este de acá es otro punto en la curva. Todos estos son puntos en las curvas. Entonces acá tenemos una gran cantidad de puntos en la curva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal si eh, creamos rectángulos? Creamos rectángulos. Entonces acá me voy a crear un rectángulo. Y le voy a calcular el área. Entonces me creo este rectángulo y le calculo el área. Entonces trabajemos con él. Vamos a empezar a calcularlo el área. A esto de acá le vamos a llamar, esto se llama, a esta distancia le vamos a llamar delta de x sub 1. Como es una distancia, vamos a notar que estamos en el eje positivo, ¿verdad? Entonces, delta de x sub 1, estamos en la parte positiva del eje x, es igual a x sub 1 menos x sub 0. Esta sería la distancia que hay entre estos dos puntos y también sería la base de este pequeño rectángulo. Bien, ¿y la altura cuál sería? Bueno, la altura en este caso sería como aquí la imagen, ¿cuál es? La imagen ahí en ese punto es f de x sub 1. Entonces, el área de este rectángulo es base por altura. Bien, entonces vamos a eso. El área de este rectángulo de acá, su área, que es lo que nos interesa, el área, va a estar dada por, vamos a decirle área 1, igual a f de x sub 1, que es la altura, y la base, ¿verdad? Base por altura, delta de x sub 1. Entonces ahí está. Ese sería el primer rectángulo. Ahora, ¿qué tal si tomamos otro por acá? Entonces, hacemos otro rectángulo, pero este rectángulo lo hacemos de un distinto tamaño, ¿verdad? No necesariamente el mismo. Entonces, hacemos este otro rectángulo. Ahora, con este otro rectángulo, el delta ya no va a ser delta de x sub 1, sino que acá va a ser un delta de x sub 2, digamos. Aquí, entonces, aquí ya no es delta de x sub 1, aquí es delta de x sub 2, de x sub 2. Y vemos que ahora la imagen acá es f de x sub 2. Entonces, la imagen aquí sería f de x sub 2. Bien, me interesa calcular el área. Entonces vamos a calcular esa área que mencionamos. Entonces, esta área es la que nos importa. Ajá. Calculamos el área de este rectángulo y resulta que esta área, sería el área 2, es igual a f de x sub 2, que sería la altura, por delta de x sub 2. Ahora, cuando nosotros terminemos de calcular el área de cada uno de estos rectángulos, el área total sería la suma de todas estas áreas, ¿verdad? Entonces, el área sería aproximadamente igual a la sumatoria que tenemos acá de estas áreas que vemos acá. Sería a la sumatoria de igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta de x sub i. Entonces, ese es el área aproximadamente.
Entonces Riemann empezó a pensar, ¿qué tal si yo hago más pequeños estos rectángulos? O sea, si no los hago tan grandes como los que están acá. ¿Qué pasa si yo los hago pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos? Entonces veo, si los hago más pequeñitos, hago más chiquitos todavía, los hago más pequeños, noto que el error que tengo se va a hacer un poco menor. ¿Por qué? Porque vean que aquí me sobró bastante, ¿verdad? Acá, en este caso, noto que me sobra, bueno, en este caso me sobra, vean, acá me sobra esta porción, acá me sobra esta porción, acá me falta esta porción, acá me falta esta porción, entonces me sobra por un lado, me falta por el otro, entonces ahí tengo problemas. Así que Riemann se notó que entre más pequeños se hacían, en este caso, los rectángulos, de más pequeños los hacían, vean que el error ya era un poquito más pequeño, ¿verdad? Bueno, mucho más pequeño. Entonces, vean que cuando hacemos más pequeñitos los rectángulos aquí, el error se vuelve minúsculo. Pero, ¿qué pasaría si yo tomo infinitos rectángulos acá? O sea, si yo tomo infinitos rectángulos, si hago que la longitud de estas bases sea casi cero, que tienda a cero, entonces el error se me va a desaparecer. Ahí, entonces fue ahí donde se le ocurrió la genial idea a Riemann de hacer, en este caso, esto tender al infinito, hacer que el delta X tienda a cero o que la cantidad de particiones tienda al infinito, mejor dicho. Entonces, acá estamos viendo particiones. Acá se puede ver de dos maneras distintas, que las particiones tiendan al infinito o que el delta, que sería la base, tienda a cero. Y eso es lo que pasa. Así es como Riemann pensó o razonó este problema. Y de ahí es de donde nacen las integrales de Riemann. Ahora, vean que aquí nosotros, ¿por qué explicamos esto? Lo explicamos justamente porque en nuestra aquí en el libro vamos a ver que hay una definición similar. Vean esta definición que está en términos de una sumatoria y acá tiene una función f evaluada en algún punto por el delta de x sub k. Vean que es justamente la sumatoria que nosotros habíamos escrito hace poco. Así que esta es la sumatoria que nosotros dijimos y resulta que tiene una estrecha relación con las integrales. Entonces, la definición dice, sea f de x una función definida en un intervalo cerrado, a b, decimos que el número j es la integral definida de f en el intervalo cerrado a, b, y que j es el límite de la suma de Riemann, las que acabamos de escribir, si se satisface la siguiente condición, y ahí nos da, dado cualquier número éxito mayor que cero, existe un número correspondiente delta mayor que cero, tal que toda partición, aquí está la partición P del intervalo cerrado AB, con la partición de P menor que delta, el módulo de la partición de P menor que delta, y cualquier elección de C sub K entre X sub K menos 1 y X sub K, tenemos esto. Eso quiere decir que el límite, si se acuerdan de la definición del límite, es el límite de, en este caso dice, nos habla de el límite de la suma de Riemann, en este caso tiende a J, o es igual a J, mejor dicho. Ahora, la integral definida, ¿cómo se escribe? ¿Cuál es la notación? Tenemos acá el integrando, tenemos acá el signo del integral, tenemos el límite inferior, límite superior y el diferencial, el d de x.
Aquí es con respecto a qué variable vamos a integrar. Esto se lee la integral de f que va de a hacia b, o la integral de f de a b. Acá nos dice que si una función f es continua en un intervalo cerrado, o si f tiene a lo sumo un número finito de discontinuidades de salto, ahí entonces la integral definida existe y f es integrable en ese intervalo. Ahora hay algunas propiedades acá que necesitamos conocer. Estas son las propiedades, las vamos a utilizar. Entonces vamos a trabajar con ellas. Estas propiedades son importantes. Vamos a acudir a ellas cuando las necesitemos. Entonces voy a irme a la guía de ejercicios para no aburrirlos tanto con la teoría. Y vamos a empezar a hacer estos problemas. También las integrales, como les dije, tienen aplicaciones con respecto al cálculo de áreas. Entonces el área se encuentra mediante la integración. Entonces, eso es algo que vamos a ver cuando desarrollemos ejercicios. Entonces vamos a empezar con el primero. Bien, vamos a empezar con este ejercicio. Nos dice, exprese los límites en los ejercicios 1 a 8 como integrales definidas. Vamos a empezar por el primero. Queremos esto de acá colocarlo como una integral definida. ¿Y cómo haríamos eso? Bueno, para esta parte hay que irse a la definición. La definición es la clave. La definición es la que nos permite, en este caso, responder a esta pregunta. Entonces acá vamos a ver el ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver. Bien, entonces aquí expresa los límites en, vamos a ver, exprese esto de acá como integral definida. Entonces vamos a expresar eso como integral definida. Bien. Vamos a colocar esto bien aquí. Vamos a ver, expresamos esto entonces como una integral definida. Y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Ya que tenemos este problema, tenemos que saber cómo es que se resuelve. Y para ello tenemos las definiciones que pues estuvimos leyendo. Entonces, vamos a este problema. Este problema nos dice exprese este límite como, bueno, como una integral definida. Solución. Para la solución vamos a la definición. La definición es muy importante. Según la definición que nosotros tenemos, la integral en este caso, sabemos que el área, este teorema nos dice que el área se puede expresar como esta integral. Mientras que también tenemos un teorema acá, una definición, perdón, que nos dice que esto de acá es una sumatoria. Y si vemos aquí, en el libro, en la parte teórica, acá vean que este límite de acá es igual a la integral de A
de la función f de x que va de a hacia b, el integral de f de a a b. Así que este límite de aquí, vean, esta de acá es la función f de c sub k, mientras que este es delta de x sub k. Entonces la clave acá es identificar quién es f de c sub k. Entonces veamos. Veamos que, notemos que, o note que, vamos a escribir aquí en este caso este límite. Lo escribimos y este límite es el límite. Acá vemos que la partición tiende a 0. De esta sumatoria, que es la sumatoria, que en este caso va de k igual a 1 hasta n de c sub k al cuadrado por delta de x sub k. Entonces ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos identificar quién es f de c sub k. Entonces, esta que tengo acá es f de c sub k, esa función, f de c sub k. Justamente esa es la que yo necesito. Entonces, podemos decir lo siguiente. Sabemos que, ¿qué sabemos? Sabemos que para este caso, permítanme, sabemos que f de c sub k es igual a c sub k al cuadrado. Bueno, eso lo conocemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Digamos, sea c sub k igual a x. Entonces, vamos a hacer esto para hacernos más obvio el saber quién es f de x. De ahí, de aquí mismo, vamos a notar que f de x, sabemos que c sub k lo estamos haciendo x para anotar quién es f de x, sería igual a c sub k, pero c sub k es x al cuadrado. Ah, bien, entonces ya tenemos quién es f de x. Por lo tanto, esta parte es fácil. Lo único que hay que hacer es identificar quién es f de x. Por lo tanto, este límite de la partición, acá sería de esto que tiende a 0, de la sumatoria. Vamos a ver acá. Acá tendríamos la sumatoria de k igual a 1 hasta n de c sub k al cuadrado, delta de x sub k, es igual a la integral que va, y hay que ver en qué intervalo estamos trabajando. La partición va de 0 a 2. Hay que ver esto, ¿verdad? La partición es de 0 a 2. Entonces, ahí es donde estamos trabajando. Ahí en esa partición. Después de ver la partición, ¿quién es f de x? F de x es x al cuadrado. Y el diferencial, bueno, y la variable con respecto a la cual estamos integrando es d de x. Entonces ahí lo tenemos. La variable es x. Y ahí pues tendríamos la solución a nuestro problema. Y ahí pues está resuelto. Como ven es fácil. La clave es identificar quién es f de x. Ya con eso pues nosotros podemos hacer cualquier ejercicio de este tipo. Bueno, entonces ahora ya vemos que es un poco más sencillo de lo que se ve. Ahora sí, vamos con otro tipo de problemas. Entonces, este tipo de problemas ya sabemos cómo se resuelven.
Ahora nos interesa resolver otro tipo de problemas. ¿Como cuáles? Pues podemos resolver estos problemas. Este problema se vuelve bien interesante porque se resuelve con las propiedades que pues estuvimos observando. Entonces, vamos a resolverlo con propiedades, con puras propiedades. Ese problema va a ser con puras propiedades que la vamos a resolver. Bien, entonces este sería nuestro otro problema. Y acá lo vamos a exportar. Ahora este problema sí ya es un poquito más grande. Bien, tenemos ahí la tabla, vamos a ver la tabla 5.4 dice aquí, tabla 5.4. Entonces vámonos a la tabla. La tabla es la lista de propiedades que se nos dio. Entonces esta es la tabla 5.4. Para que no nos quedemos perdidos, también la vamos a incluir. O sea, la vamos a incluir para que cuando ustedes vean los apuntes, ustedes no se queden con la duda de de qué tabla está hablando. No, sino que ustedes van a tener ahí toda la información que necesitan para poder comprobar que el procedimiento está bien hecho. O sea, esa tabla también la vamos a incluir. Entonces, esta tabla la incluimos aquí. Y acá le vamos a dar como el título de preliminares. Entonces, esto es preliminares. O sea, es algo que necesitamos tener antes de iniciar. Aquí la tenemos, esta tablita. Entonces, aquí en esta tabla vamos a tener las propiedades. Entonces, vamos con la solución. Bien, entonces acá vamos a tener la lista. Vamos con la solución. Acá la vamos a iniciar. Solución. Vamos a empezar con uno de los incisos. Vamos a iniciar con el inciso A. Ahora, ¿qué nos dice el inciso A? El inciso A nos dice la integral de 2 a 2 de g de x de dx. La integral de 2 a 2 de g de x de dx. O sea, acá tendríamos la integral de 2 a 2 de g de x de dx sería igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Bueno, la respuesta se encuentra en la tabla. En la tabla nos dice la propiedad 2. Entonces, en la tabla 5.4 vemos que la propiedad 2 es la que nos dice que la integral que va de A hacia A es igual a 0. Entonces, esto se justifica por esa propiedad 2. La podemos escribir acá. La propiedad 2 nos dice que la integral que va de A hacia A de f de x de dx es igual a 0. Entonces, esto va a ser igual a 0. Por esa propiedad es que nosotros sabemos que esta integral sería 0, porque acaba de 2 hacia 2. Ahora, vamos con el inciso B. Ese es el inciso A, vamos con el inciso B. Nos dice que la integral de 5 a 1 de g de x de dx.
integral de 5 a 1 de g de x de dx. Ahora, esta parte es bien interesante. Vean que usualmente en las integrales siempre empiezan con cierto orden. Acá está el número menor y acá va el número mayor. Por ejemplo, si yo tengo acá que este es 5 y este es 1, pues tendría que reordenar, porque en realidad aquí el 1 va primero y el 5 después. O sea, para ver que ese es el orden. Entonces, hay una propiedad cuando nos aparece así la función. Esta propiedad, vean que es la propiedad 1. Si a nosotros nos aparece al revés aquí, esto se puede escribir como, acá sería esto igual a menos, se coloca un signo menos y acá se cambian de lugar. Aquí sería el 1, acá iría el 5. Entonces vean que cambié de lugar, pero coloqué un signo menos ahí, g de x, d de x. Y esto se debe a la primera propiedad en la lista, que es esta de acá. La propiedad nos dice, que es la primera de la lista de la tabla 5.4, que es la integral de, en este caso, que va de B hacia A. Entonces acá tengo integral que va de B hacia A, es igual a menos la integral que va de A hacia B de f de x de dx. Esta es propiedad. Entonces, esta es una propiedad. Vamos con todavía no hemos terminado. La integral de 1 a 5 g de x resulta ser que aquí está. La integral de 1 a 5 g de x de dx es 8. Entonces, ya la tenemos. Esa integral ya sabemos que es 8. Así que el valor de esta integral va a ser igual. El signo se escribe, este signo solo lo escribimos y esta integral es 8. Esa integral es 8 por hipótesis, ¿verdad? Entonces acá vamos a decirlo para que no nos confundamos. Esto es por hipótesis. Por hipótesis. O sea, es una de las hipótesis del problema. Que esa integral de ahí, esta de acá es igual a 8. Entonces ahí vamos a colocar que esto de acá, toda esta integral de aquí, da como resultado 8. Entonces ese es el resultado de esa integral. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el inciso C. ¿Qué pasa con el inciso C? El inciso C me dice la integral de 1 a 2 de 3 f de x de dx. Entonces el inciso C es la integral de 1 a 2 de 3 f de x de dx. Ahora, para esto necesitamos la propiedad 3. La propiedad 3 me dice que aquí yo perfectamente puedo sacar este 3 afuera del integral y me queda esto igual a, sin ningún problema, esto sería 3 integral de 1 a 2 de f de x de dx. Y resulta que esta integral también nosotros la conocemos, entonces acá vamos a escribir esto por la integral de a a b de k de por f de x de dx es igual, sacamos la k afuera, y esto sería la integral de a a b de f de x de dx. Bien, luego esto es igual a 3 y esta integral ya la conocemos. Tiene como resultado la integral definida de que en este caso la integral de f que va de 1 a 2 es igual a menos 4. Entonces esto es igual
a menos 4 por hipótesis y ahora el resultado de 3 por 4 es 12 y más por menos es menos. Entonces, esto es igual a menos 12. Y ahí está el resultado. Ahora vamos con el inciso D. Ese sería el inciso C, el inciso D. La integral de 2 a 5 f de x de dx. Esta no, vamos a ver, esta no es tan fácil. Entonces vamos a partir con la integral de 1 a 5 de f de x de dx. Entonces vamos a ver acá. Sucede que la integral de 1 a 5 de f de x de dx es igual a integral a 6. Eso por hipótesis. Esta es una hipótesis. O sea, esto es algo que ya se nos da por hipótesis. Esto ya lo sabemos. Ahora, esta integral nosotros la podemos partir. Así es, podemos partirla cuantas veces querramos. Sería la integral de 1 a 2. Vemos que 2 está entre 1 y 5. Así es. De f de x de dx más la integral. Y ahora vean que esta termina en 2. Entonces esta va a empezar en 2, de 2 a 5, de f de x de dx. Esto igual a 6. Esto se debe a una propiedad también que aparece en la tabla. Esa propiedad es la propiedad 5, que en este caso nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos la integral de a a b de f de x de dx y a eso le sumamos la integral que va de b hacia c, ojo acá que tiene que terminar esta donde empieza esta otra, ¿verdad? Entonces esta empieza en B y esta termina en B. Acá también tienen que ser iguales estas f de x de dx y esto es igual entonces a la integral que va de A hacia C de f de x de dx. Bien, entonces hay algo que ya sabemos acá. Sabemos que esta integral ya la conocemos. Entonces, vean que la integral de 1 a 2 de f de x de dx es menos 4. Entonces, esta integral de acá es menos 4 por hipótesis. Así que esto sería igual a menos 4, esto por hipótesis, más la integral de 2 a 5 de f de x de dx igual a 6. Esto por hipótesis, ¿verdad? Porque por hipótesis se nos dice que esta integral vale menos 4. Por hipótesis. Es algo que ya se nos da. Luego de eso, si nosotros despejamos, nos va a quedar que la integral de 2 a 5 de f de x de dx va a ser igual a 6 y mando este 4 a sumar. 6 más 4 es 10. Y ahí me queda el resultado, que es justamente lo que estaba buscando en el inciso D. Vean que en el inciso D estaba justamente ese problema. Inciso D, esta integral. Y eso es lo que teníamos. Ahora, para el otro problema, el inciso E y F, hay que utilizar, en el E hay que usar la propiedad 4 y en el F propiedad 4 y luego propiedad 3. Entonces, a veces se combinan, ¿verdad? En los problemas.
Como casi no nos queda tiempo, ya se nos acabó el tiempo, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar la finalización de este problema para la próxima clase. Así que vamos a terminarlo en la próxima clase y ahorita pues voy a pasar lista. Ya hasta acá llegaríamos por el día de hoy.